Yo me defino como artista. De verdad estoy peleando muchísimo. Tiene unos años que estoy peleando sobre el no encajonarme como fotógrafa, ¿sabes? Porque siento que limito no solamente mi proceso creativo, pero también limito la posibilidad de salida de mi obra hacia un público específico. Siento que en México sí se ha estado como estableciendo mucho esta cosa muy gremial, pero es como para poder llegar a un mercado específico. Esto obedece más al tema mercado del arte, ¿no? Pero yo como creadora sí me gustaría decir soy artista. Pues no fue un viaje, bueno, sí fue un viaje, pero más como astral, porque fue de muchos años, ¿no? En realidad fue una necesidad mía de ir a desarrollar un lenguaje, ¿no? Yo sabía que quería dedicarme a lo visual, no sabía necesariamente qué era la fotografía, pero en Nueva York fue como, no fue planeado, fue muy fortuito, ¿no? Cómo se dieron las cosas. Porque en realidad yo a través de la universidad me fui con un intercambio a Pensilvania, y fue un viaje que hice a visitar a Nueva York que me sentí como mesmerized, ¿no? Así me súper alucinó la ciudad y sentí inmediatamente que tenía que vivir ahí. Allá me fui casi con una maleta y así llegué a casa de una amiga y ahí empezó toda una aventura de que duró 15 años. Pasaron muchos años en los que yo hice diferentes actividades que casi nunca tenía que ver ser lo fotográfico. Generalmente eran trabajos de servicio, ¿no? Como niñera, fui muchos años mesera y llegó el punto en donde estudié en ICP, en International Center of Photography, que era como una casita para muchos fotógrafos de mi generación, artistas mexicanos y latinos, que encontramos ahí una forma pues como de establecer justamente la forma de encontrar nuestra estética personal y también una forma de endoctrinamiento sobre las ideas, ¿no? Tuve mi primer beca del FONCA en el 2002 con una serie que se llamó Multirracial. Esta serie que comencé un año anterior en donde yo estaba trabajando como niñera en Nueva York y me interesaba mucho la mezcolanza de razas, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención ver esta capacidad como tan plástica, tan de la ciudad, en donde todo el mundo decías, bueno, ¿y de dónde es, no? Si yo lo que quería ver era la dimensionalidad de lo preestablecido por ellos mismos hacia su look estético, ¿no? Y así comencé la serie, ¿no? Esto fue con una beca del FONCA. Posteriormente, bueno, para mí esa beca fue como un voto de credibilidad para mi trabajo. Después tuve otro apoyo del FONCA para mi libro de los superhéroes. Fue con Coinversiones Culturales. Después tengo Sistema Nacional de Creadores con The Wonderful Life of Andy, por lo cual la serie continúa porque estaba en un punto en donde termina la serie o sigo creando el personaje y gracias a esta beca y ahora soy tutora FONCA. Pues lo que yo quería es como tomar las características de los superhéroes en ficción, de los cómics, de DC Comics y de Marvel, tomar justamente como, digamos, como las características o como sus valores, ¿no? Y retomarlos a los valores de los migrantes, ¿no? Vi justamente que después de que pasó todo el fenómeno de las Torres Gemelas, cómo en la sociedad americana había una gran necesidad de
de reivindicar el tema de los superhéroes o de los heroínas, de los héroes, y siempre era como a partir de la gente que en ese momento ayudó en el rescate, ¿no? de la emergencia que había por lo sucedido con lo del 911. Entonces, para mí, justamente que en ese momento se estaba como exaltando tanto el tema del superheroísmo, dije, es un buen momento como para poder desenmascarar a estos migrantes a través de ataviarlos justamente con los trajes de los superhéroes y hacer un documento ficción de reflexión para ambos países y que puedan de alguna forma ver a estas personas de una forma entre más humana, pero también ficción, y que podamos abrir un poco el tema de la reflexión sobre la contribución de los migrantes en ambas sociedades. Y bueno, siempre yo me di cuenta que los migrantes, no solamente latinos o mexicanos, o en general en la sociedad americana eran totalmente invisibles, pero eran una gran fuerza económica y social del que nadie hablaba más que, digamos, como en una agenda binacional entre los gobiernos o entre campañas políticas, pero además como una cuestión como muy incómoda siempre entre las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos, y que también nosotros como sociedad mexicana nunca se había reflexionado en cuanto al tema de cuál era la aportación real de los migrantes, no solamente como a nivel monetario a través de las remesas, sino como el gran tejido social que ellos representan para nuestra sociedad, ¿no? O sea, a mí me sorprendía leer que en algunos años la entrada de dinero de las remesas sobrepasaba el dinero que el petróleo captaba, ¿no? Yo creo que el trabajo que hacemos los inmigrantes allá sí es necesario, ¿no? Yo cuidaba, por ejemplo, una niña estos últimos años, sus papás trabajaban, yo trabajaba 12 horas diarias, ellos no la veían realmente, ¿no? Entonces creo que sí somos importantes, el trabajo de todas las niñeras allá o el trabajo de los inmigrantes, ¿no? De todos los que trabajamos allá, pues somos parte de la economía de Estados Unidos, ¿no? Somos parte de Estados Unidos. Entonces creo que sí es importante nuestro trabajo. Yo conocí a Dulce cuando ella daba clases de inglés en Casa México. Yo creo que ella hacía trabajo voluntario ahí. Y ya me contó sobre el proyecto de los superhéroes. Le dije, sí, claro, pues ahí me avisas. Me invitó a participar. Le dije, sí, claro, ahí me avisas. Pues sí, como Catwoman, como superhéroe, ¿no? Catwoman ayudando a que todas esas familias profesionistas, profesionales, puedan salir a hacer su trabajo, ¿no? Mientras que Catwoman, una niñera, se pueda quedar a cargo de lo más valioso que tienen, a final de cuentas, ¿no? Sus hijos. Sí, claro. Quizás es una recurrente, ¿no? La parte en donde abordo temas quizás serios, sociales, pero siempre les doy este twist muy lúdico que permite, a mí me parece, establecer una dinámica más directa con el público. A mí no me ha interesado mucho como la hiperintelectualización de mi trabajo, sino más bien establecer un vínculo de reflexión directa con la audiencia, ¿no? Eso hice con los superhéroes. Y entonces poder llevar mi trabajo a escuelas primarias, pero por ejemplo no en un museo, sino en donde toman el recreo, ¿no? O en las plazas públicas, o todo este dinamismo que tuvo esta serie y otras series que también las abordo desde este punto de vista lúdico, justamente es por esta aproximación que yo le doy a mi trabajo.
Mira, es bien interesante si tú observas el trabajo de Dulce. Desde luego va desde Los Superhéroes, que es esta serie interesante, fuerte, de denuncia, que tuvo tantísimo impacto y que se ha utilizado incluso en las bancas de Central Park y demás, en donde ella utiliza todo su ingenio y me parece extraordinaria y conocida por eso, mundialmente, internacionalmente, y muy valorada. Y ha ido en un proceso de cambio que es muy interesante, en esta conciencia ecológica que ella plantea en Historias del Paraíso, etc. Y ahora ella empieza, ya tiene algunos años, haciendo esta vida maravillosa de Andy, ¿no? The Wonderful Life of Andy. Es esta modelo a la que ella sigue, es una pin-up girl y resulta muy fascinante ver también cómo ha ido desarrollando todo el proyecto con el Mago de Oz, que hace sus personajes. El hombre de hojalata es verdaderamente bellísimo. Ella toma mucho tiempo para sus proyectos, realmente los piensa mucho y los lleva a cabo, hace muchísima producción. Eso lleva tiempo porque es hacer como este mapeo, ¿no?, de qué es lo que tengo que hacer para llevar a cabo esto que estoy planeando. Yo creo que es una fotógrafa en ese sentido muy redonda, muy completa, porque inicia un proyecto y termina con ese proyecto siendo siempre muy congruente con lo que ella está proponiendo. A mí me interesa mucho la creación de personajes, ¿no? En un principio se dio como de una forma muy, quizás como hasta como inconsciente de mi parte, pero después empecé a darme cuenta como de esta recurrencia en mi trabajo. Y ahora con esta conciencia plena de cómo tengo no solamente ese gusto, pero quizás hasta ese potencial, ahora lo hago con toda la intención, no solamente aunado, por ejemplo, a las narrativas que yo logro a través quizás como de la psicología del personaje en sí, sino ya estableciendo cosas como echando mano de otros recursos de otras disciplinas, como por ejemplo el cine, ¿no? o el maquillaje, o lo teatral, o las puestas en escena, que enriquecen mucho todavía más las narrativas, y que ahora no lo hacen simplemente quizás como una fotografía, sino que ya se convierte justamente como el personaje viviente, ¿no? El personaje que vive y trastoca otras atmósferas, o que quizás el personaje se convierte como más fuerte que la ficción, quizás, ¿no? Te la puedo ilustrar mejor enseñándote la evolución de mi trabajo visualmente, estéticamente, sobre todo las necesidades que fueron dándose a partir de querer contar narrativas más complejas o elaboradas, quizás. Y entonces empezar a invitar elementos que pudieran enriquecer esta otra narrativa, y que era la luz de estudio, que era el maquillaje, que eran los props, y además poder crear quizás como un bodegón viviente estilo un poco Caravaggio, ¿no? En donde el personaje seguía siendo lo principal, pero ya los otros elementos también eran igualmente importantes, ¿no? La iluminación, el estilismo, la ropa, y así fue evolucionando hasta lo que estoy haciendo ahora, que ya se desborda del marco bidimensional de la foto y comienza a vivir.
Esta es la serie Historias del Paraíso. Es una serie que realicé cuando me vine a vivir de Nueva York a México. Me invitaron a hacer unas intervenciones efímeras en un museo extinto de la ciudad de Puebla, donde vivo ahora. Y de ahí justamente surgieron pues muchas inquietudes, muchas metáforas sobre el nuevo ambiente. Es una serie son 25 imágenes que hablan sobre la relación enferma que tenemos los seres humanos con el medio ambiente y los animales. Esta lona se mandó a hacer para una intervención en Nueva York, en Dumbo, abajo del puente de Dumbo, para un festival que se llama Photoville. Y aquí vamos justamente a develar la foto primera que hicimos Andrea y yo en colaboración. Cuando nos conocimos siendo vecinas en la Ciudad de México, la invité a participar en este proyecto y de ahí surge la colaboración que tenemos hasta ahora, que les voy a hablar posteriormente, porque es una colaboración que fue un parteaguas también en la carrera mía y en la carrera de Andrea, y la co-creación de un personaje llamado Andy. Este personaje es una chica pin-up. Una chica pin-up es estas mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial mandaban a las tropas que estaban peleando en Vietnam, y las mandaban como fotografías de estas chicas como de calendario, en poses así como preestablecidas, sexys. Entonces se convirtió en una iconografía muy gustada en México en los últimos años, a partir de un movimiento rockabilero de música muy fuerte que hubo. Andrea pues es como esta chica jovencita que se empieza a tatuar, que empieza a vestirse de esta manera e inspirar y hacer que pues una generación entera pues la siga. Lo que vengo trabajando con Andrea pues más bien son como aspectos más importantes de su vida, como desde su embarazo, el nacimiento de su hijo, su relación con su ahora ex esposo, y ahí su relación con ella misma a través del tiempo. Para mí Andrea es una forma de romper paradigmas quizás de lo que la mujer contemporánea debe ser, cómo debe ser y quién debe ser. Andrea para mí es justamente todo lo contrario de lo que debe ser una mujer. A ver, primero, es joven, es madre soltera, tiene tatuajes, prácticamente es self-made person, y además ha creado todo un séquito de personas que de la nada quieren ser como ella. Simplemente me interesa ella como fenómeno social, ¿no? Cómo vivimos, cómo consumimos las imágenes, qué dice ella de las necesidades de la generación que la sigue, cuáles son quizás la forma en que nosotros estamos comunicándonos unos con los otros, ¿no? El papel de las redes sociales, la construcción justamente eso, de los símbolos, de los íconos, de quienes seguimos actualmente y cómo. No, bueno, el trabajo de Dulce es genial. Realmente hay una cosa muy arriesgada, y a mí lo que más me fascina es el sentido del humor, ¿no? Tenemos una tendencia al dramatismo en todo lo que nos rodea, con su trabajo anterior, Los Superhéroes, que fue capaz de disfrazar a estos héroes anónimos que son pues todos los trabajadores, no todos, los que seleccionó en Nueva York, algo que no necesariamente es gracioso, como es el caso de Los Superhéroes, sino que tiene su dejo de dramatismo y que indica toda una situación económica, política, social de estos personajes en el entorno al cual se tienen que enfrentar.
Para este libro se eligieron 3 historias. Las 3 tienen como personaje principal a una chica que se llama Andrea Velázquez, Andy Velázquez, y a pesar de las diferencias tanto de ambientación como de temática, hay algo que las une, que es esta creación impecable, que es lo primero que hay que decir, de mundos fantásticos que recrea Dulce Pinzón. Estas 3 historias, las historias de Oz, historias del paraíso y diferentes facetas de Andy, así como unas naturalezas muertas que queremos meter, de alguna manera representan el contraste de mundos imposibles. Normalmente hacemos impresiones al tamaño de las páginas del libro para explorar y poder visualizar cómo se sienten cada una de estas imágenes en el contexto del libro. Tenemos que recortarlas al tamaño del que estamos fijando para el formato del libro, y posicionarlas y visualizarlas ya en contexto, porque cambia mucho. No es lo mismo ver una imagen plana en una pared enmarcada que ya dentro del contexto de un libro. Un libro es un volumen. Tiene una serie de características que lo hacen cambiar las sensaciones que da una imagen. Yo creo que somos una mezcolanza de tantas y tantas referencias visuales. En tantos puntos de mi vida he tenido referencias, y no solo visuales, ¿no? De la literatura, de la música, que pues son como que el bagaje que uno carga a través de los años. Quizás han habido pilares muy importantes en mi vida y que tienen que ver a veces hasta con la moda, fíjate, o sea, porque, por ejemplo, a mí la fotografía de Mario Testino o de Annie Leibovitz han sido esenciales para entender muchas de las cosas que yo busco estéticamente. Yo encuentro en la fotografía de Dulce una carga creativa muy poderosa, muy fuerte, que no sé de dónde le sale, ¿no? Alguna vez platicando sobre bueno, no per se sus influencias, pero el haber nacido, ser como de esta generación de los 70s, ¿no? El que hayamos tenido pues todas estas referencias, lenguajes visuales, ¿no? De los 60s un poco, ¿no? De las caricaturas. Pues de la movida de los 80s, creo que sus fotos es un poco caricaturizar, ¿no? En un contexto político o social, ¿no? Determinado, pero es caricaturizarlo, ¿no? Es presentarlo sin ningún filtro, pero un poco disfrazado, ¿no? Y eso es lo que le hace a la fotografía de Dulce tener ese humor o esa picardía. Soy testigo de que su obra es experiencia de ella, ¿no? Es algún momento que ella haya vivido, es un momento en el que ella haya tocado. No creo que sea una artista o una fotógrafa que se invente conceptos. Creo que es una fotógrafa que, si los inventa, es porque nace de ella, porque tuvo en algún momento, fue tocada por ese tema, y creo que eso es lo que lo hace su trabajo auténtico. Demuestra que al final nada importa, ¿no? Al final todo es una fantasía y todo está inventado. Entonces creo que lo que ella hace sí está con una carga ideológica muy fuerte, política, social, emocional, pero vamos, que sí la tiene, ¿no? Y que todo lo que hace está implícito y existe, ¿no? Pero digamos que estoy siendo la misma niña jugando los mismos juegos
que jugaba antes, a poner puestas en escena, al crear personajes, al establecer ciertas dinámicas de grupo para crear cuestiones lúdicas y poder dar espectáculos, poder crear cuestiones visuales. Soy la misma, te lo juro, o sea, nada más que pues ahora ya lo hago un poco como para mí y también como para comer, ¿no? Ahora de lo que les quiero contar es que justamente lo que quiero es que mis series vivan otros espacios y vivan otras vidas, ¿no? Que se conviertan ya en happenings o que se conviertan en la integración de estos públicos a algo que está sucediendo que quizás en su documentación recae en lo fotográfico, pero que en realidad sucedió a partir de una puesta en escena, ¿no? O a partir de crear una escenografía y de ahí el registro final puede ser lo fotográfico o el video, pero que no necesariamente yo voy a seguir continuando con series bidimensionales, ¿no? Sino que ya tienen una cierta tridimensionalidad que involucra también las audiencias.